Hola, estimados alumnos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes vean este video. Soy el maestro Carlos Trujillo y les voy a impartir la asignatura de Física 3, correspondiente al quinto semestre de nuestro bachillerato de la preparatoria número 1. A continuación voy a presentarles unas diapositivas para explicarles los principios de la electricidad y para reforzar lo que ustedes ya investigaron en la tarea que ya entregaron, que por cierto muchas de ellas están muy bien realizadas. Vamos a empezar con nuestras diapositivas. Y comenzamos. Nuestro curso se llama electricidad. Bien, pero veamos qué es la electricidad. Como podemos darnos cuenta, en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, se presentan muchos fenómenos eléctricos que podemos tener presentes en cualquier momento en nuestra casa. Vemos fenómenos eléctricos atmosféricos. En estos días ha caído algunas lluvias y tenemos tormentas eléctricas. Cuando nosotros también encendemos una lámpara en nuestra casa, pues vemos la electricidad que se transforma en una energía luminosa. Nuestra propia casa pues está conectada a la red de electricidad y además hasta podemos jugar con la electricidad siempre y cuando tengamos el debido cuidado. En nuestro propio cuerpo también se presentan fenómenos eléctricos. Nuestro propio corazón funciona a través de impulsos eléctricos. Si estos impulsos eléctricos no están muy bien conectados, se producen los problemas de taquicardia. Algunos, lo que le llamamos paro cardíaco, no es más que las células pues empiezan a latir a diferente ritmo, entran las arritmias y lo que tenemos que hacer es otra vez ponerlos en sintonía. Pero en sí, ¿qué es la electricidad? Una de tantas definiciones. Podemos decir que la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Es una de tantas definiciones que podemos encontrar en la bibliografía. La electricidad, para su estudio, lo podemos dividir en tres partes importantes: la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo. ¿A qué corresponde la electrostática? La electrostática se va a encargar de estudiar todas las cargas en reposo. La electrodinámica se encarga de estudiar todas las cargas, pero siempre y cuando éstas estén en movimiento. Y el electromagnetismo podemos decir que es el estudio de la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Nosotros podemos producir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, o también podemos producir un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Pero veamos el concepto de carga eléctrica. El concepto de carga eléctrica es una propiedad fundamental de todos los cuerpos y podemos estudiar las cargas eléctricas a partir de los átomos, un átomo de cualquier elemento, ¿no? Aquí tenemos un átomo donde tenemos las partículas fundamentales, que sería el electrón, el protón y el neutrón. ¿Qué cargas tienen estas? Bueno, el electrón tiene carga negativa. El protón tiene carga positiva
Y el neutrón, como su nombre lo indica, tiene una carga neutra. ¿Correcto? Son las tres partículas fundamentales que tenemos en un átomo. Los átomos de cualquier elemento químico son neutros, no son ni positivos ni negativos, son completamente neutros porque sus cargas están equilibradas. Pero ¿qué pasa cuando un átomo, que en este caso vamos a llamarle un ion, gana un electrón? Cuando gana un electrón, ese ion se convierte en un ion eléctricamente negativo, o sea, tiene una electronegatividad mayor, por lo tanto ahí tenemos un anión muy negativo, demasiado negativo. Pero también un ion puede ganar protones, o sea, cargas positivas, y cuando gana una carga positiva se convierte en un elemento más electropositivo. Entonces, todos los elementos químicos siempre están compuestos de aniones y cationes. Unos ganan electrones y otros ceden electrones, siempre permaneciendo en equilibrio. A diferencia de que el electrón y el protón tienen la misma magnitud en sus cargas, no es lo mismo referente a la masa. Por ejemplo, la masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso es lo que pesa un electrón. Un protón, la masa del protón es igual a 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si quisiéramos igualar con la misma potencia de 10, bueno, pues la masa del protón podríamos ponerle, tenemos que recorrer el punto decimal varios lugares hacia la derecha y tendríamos el equivalente a 16.720 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso es lo que pesa un protón. Si hacemos la comparación, la masa del electrón es aproximadamente 1800 veces menor a la masa de un protón. Sin embargo, la magnitud de su carga es exactamente la misma. Esto nos viene a dar la ley de la conservación de la carga, que nos dice: es imposible producir o destruir una carga positiva sin producir al mismo tiempo una carga negativa de idéntica magnitud. Por tanto, la carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, no se crea ni se destruye, y podemos agregar únicamente se transfiere. Las cargas pueden transferirse de un cuerpo a otro cuerpo. Pero, ¿qué pasa entre las cargas cuando interactúan? Tenemos el ejemplo, dos cargas que son del mismo signo, vamos a llamarles un signo positivo. Cuando estas cargas se acercan, tienden a repelerse. Existe una repulsión. De igual manera, si las dos cargas son negativas, también se repelen. Repulsión. Pero en el caso de que las cargas sean de signo contrario, existe una
atracción. La fuerza con que se atraen o se repelen las cargas puede ser medida, y eso lo vamos a tratar en el siguiente tema. Esto nos conlleva a decir la primera ley de la electrostática. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí y las cargas de diferente signo se atraen unas a otras. Para poder conocer nosotros si algún cuerpo está cargado, tenemos el péndulo eléctrico, o también llamado péndulo electrostático. Y vamos a ver cómo funciona este péndulo. Tenemos una bolita de unicel y vamos a frotar por ahí un popote con una piel. Bueno, en este caso tenemos un gatito y vemos que fue cargado eléctricamente el popote. Ahora tenemos el mismo gato y tenemos un unicel. Vean que los dos materiales se cargan con diferente magnitud. Entonces, para eso nos sirve el péndulo. ¿Cómo podemos medir esta fuerza con una unidad? Eso nos corresponde en el siguiente tema. Bien. ¿Cuáles son las formas de electrizar los cuerpos? Existen tres formas: el frotamiento, el contacto y la inducción. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. En este video vamos a revisar las formas en las que un cuerpo se puede electrizar. Comenzamos con la electrización. Esta se define como el fenómeno mediante el cual un cuerpo adquiere carga eléctrica. Esta puede ser positiva o puede ser negativa, y para adquirir carga eléctrica tiene que ganar o perder electrones. Y así, de este modo, cuando un cuerpo gana electrones tendrá carga negativa, pero si éste pierde electrones, entonces tendrá carga positiva. Existen tres formas para electrizar un cuerpo: el frotamiento, la inducción y el contacto. En cualquiera de estos tres fenómenos se ganan, pierden o bien se reordenan las cargas eléctricas. Y así, de este modo, el número de electrones que el material pueda perder será el mismo número de electrones que otro material pueda ganar. Por lo tanto, se cumple la segunda ley de la electrostática, que establece que la carga eléctrica no puede ser creada ni destruida. Además, esta ley también establece que la carga total de un sistema eléctricamente aislado siempre se va a conservar. Por eso es que el número de electrones que un material pierda será el mismo número de electrones que otro material gane. El primer tipo de electrización que vamos a revisar es la electrización por frotamiento. Este tipo de electrización se caracteriza porque un cuerpo va a retirar electrones de otro cuerpo por efecto de la fricción. Así, de esta forma, cuando un cuerpo neutro se frota con otro cuerpo neutro, va a ocurrir una transferencia de electrones, en donde uno de los cuerpos neutros quedará con carga negativa y el otro va a quedar con carga positiva debido a la transferencia de electrones. Así, de esta forma, algunos materiales tienen la tendencia a adquirir electrones, mientras que otros tienen la tendencia a deshacerse de ellos. En nuestro ejemplo, al frotar un globo contra el cabello, el que pierde electrones es el cabello, mientras que el que gana los electrones corresponde al globo. Y así, de esta forma, los dos cuerpos están quedando electrizados por frotamiento. El siguiente tipo de electrización que vamos a revisar es la electrización por contacto. Para que este tipo de electrización se presente, un cuerpo con carga eléctrica positiva o negativa debe estar en contacto físico con un cuerpo neutro, para que de esta forma se produzca una distribución de la carga eléctrica, de tal manera que, cuando estos dos cuerpos se separen, ambos tendrán cargas del mismo signo. De tal manera que la carga total de los dos cuerpos corresponderá a la carga que tenía el cuerpo inicialmente.
Así, de esta forma, se cumple con la segunda ley de la electrostática, es decir, la carga eléctrica se conserva. Por ejemplo, cuando enchufamos directamente un aparato eléctrico a un contacto. En este caso, las cargas empezarán a circular desde el contacto hacia el aparato y de esta manera el aparato va a ser alimentado con corriente eléctrica. Así, de esta forma, el aparato eléctrico jamás va a funcionar si no entra en contacto con el contacto. Por último, vamos a revisar la electrización por inducción. Este es el fenómeno mediante el cual un cuerpo neutro se va a cargar eléctricamente debido a que se encuentra cerca de otro cuerpo que puede tener carga positiva o negativa. Así, de esta manera va a ocurrir una distribución homogénea de la carga eléctrica. Es decir, las cargas se van a distribuir de tal manera que ambos cuerpos tendrán la misma carga eléctrica. En este tipo de electrización no se requiere que los cuerpos se toquen, simplemente con que se acerquen lo suficiente para que ocurra la distribución. Por ejemplo, las nubes que se forman cuando llueve tienen carga eléctrica negativa debido a la fricción que tienen con el aire. Y cuando esta carga eléctrica es lo suficientemente grande, se va a transferir de las nubes hacia la Tierra, que es la que tiene carga neutra. Así, de esta forma, se producen los rayos. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Bien, pudimos ver las tres formas de electrizar los cuerpos y vamos a revisar con experimentos muy sencillos cada una de las formas de electrizar. Comenzamos con el frotamiento. Bien, vamos a revisar por qué se realiza este experimento. Vamos a colocar un tapón de corcho y un popote de refresco, ¿no? Vemos que gire con libertad el popote. Veamos en la primera parte del experimento. Bueno, tenemos nuestro popote y lo podemos frotar con un paño de lana o con el gatito que vimos al principio, si tienen a la mano, ¿no? Ahí lo estamos cargando y ahora vamos a frotar una varilla de plástico y pues vemos el efecto, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de ver, los dos elementos tienen la misma carga, por lo tanto hay una repulsión. El popote de refresco y el tubito de plástico adquieren cargas eléctricas del mismo signo al frotarlos, por lo tanto se repelen porque son del mismo signo. Veamos en nuestra segunda parte del experimento. Ahora vamos a tener el mismo popote que va a ser frotado con el paño de lana. Ya está siendo cargado. Ahora vamos a utilizar un vaso de vidrio, pero este lo vamos a frotar con una tela de seda. Y vamos a ver qué pasa. A diferencia de la primera parte del experimento, vemos que ahora existe una atracción de los dos cuerpos. El vaso de vidrio atrae al popote, por lo tanto tienen carga
de distinto signo y dos cargas de diferente signo se atraen entre sí. Repetimos el experimento y vemos de nuevo que se atraen entre sí. Vemos la siguiente forma de electrizar el cuerpo, que sería por contacto. Aquí vamos a utilizar una esfera y una barra. La barra tiene una carga positiva, la esfera al tocar a la barra se carga con el mismo signo. Veamos a detalle. Tenemos una barra cargada y una esfera descargada. La barra tiene un déficit de electrones y la esfera, como tiene electrones y protones que están en equilibrio, vemos qué pasa al momento de hacer contacto. Acá, como la barra tiene carga positiva y la parte de la esfera está en las cargas negativas, existe atracción. En el momento en que hacen contacto, los electrones de la esfera se transfieren hacia la barra. La esfera está transfiriendo sus electrones, no está perdiendo. Por lo tanto, queda con carga positiva. Y como la barra tiene mayor cantidad de carga positiva, existe una repulsión. Ahora veamos qué pasa con la inducción. Este experimento se llama el domador de fideos. Estos son pedacitos de fideos que podemos conseguir, lo que tenemos en casa cuando hacemos la comida, la sopita. Vemos que ese fideo está prácticamente danzando. No es magia, esto es ciencia. ¿Y qué necesitamos? Unos pedazos de fideos finos, un paño de lana o nuestro gato y un globo. Entonces inflamos nuestro globo y lo vamos a frotar con el paño de lana para cargarlo eléctricamente. Frotamos y ya quedó cargado. Sin hacer contacto, vemos cómo los pedacitos de fideo se cargan eléctricamente. Ahí está. Y vean, en el momento que son atraídos y tocan el globo, estos tendrán la misma carga, por lo tanto son repelidos. Vamos a ver más esquemático qué pasa a través de este simulador. Veamos, en este simulador tenemos ahí unos globos, tenemos un suéter de lana y cada uno de ellos tiene cierta cantidad de cargas. Bueno, vamos a hacerlo con dos globos. Veamos, este primer globo amarillo, si vemos, está eléctricamente neutro. Vamos a acercarlo al suéter que tiene cargas positivas y cargas negativas. Entonces vemos, si lo frotamos, el que está ganando electrones es el globo. El que está transfiriendo sus electrones es el suéter. Y podemos ver aquí, sabemos que cargas eléctricas iguales se atraen
y cargas opuestas, cargas eléctricas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Aquí está. Lo dije al revés. Vemos aquí sobre este lado. Vean cómo las cargas eléctricas que son iguales se repelen entre sí. Y acá se atrae. Como el globo verde es eléctricamente neutro, pues no pasa absolutamente nada. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a frotar. Ahora sí, tiene una cierta cantidad de electrones. Veamos. El suéter quedó con cargas eléctricas positivas y los globos que quedaron con carga eléctrica negativa. Si yo retiro este globo de color amarillo y vean, como los globos tienen carga eléctrica igual, se repelen, no lo deja hasta que se escapa. Y también el globo verde es atraído por el suéter porque los dos elementos tienen diferente signo en sus cargas. Hay otro elemento importante que ustedes investigaron, que es el electroscopio. Este electroscopio no es más que un elemento de vidrio, puede ser una esfera, puede ser una botella. En su parte superior tiene pues una esfera metálica y en su parte interior tiene dos laminitas. Por lo regular, esas laminitas deben de ser de oro. El oro es un elemento, es un excelente conductor de la corriente eléctrica. Bueno, vamos a ver cómo funciona este electroscopio, y ese electroscopio lo podemos hacer en casa. Vean qué fácil es hacer un electroscopio. Es un frasco, una botella que lo pueden conseguir ustedes en alguno de los supermercados, para no hacer algún comercial. Tenemos un alambre de cobre, dos laminitas de papel aluminio y lo cerramos con silicón. Frotamos un elemento, lo cargamos, ahí tenemos nuestro gato otra vez. Lo acercamos, la lámina se separa. Vean que ahí hay una electrización por inducción. Como las dos láminas de aluminio se cargan del mismo tipo de carga con el mismo signo, existe una repulsión. Eso es en sí tan sencillo como funciona un electroscopio. Tenemos cargas eléctricas en un cuerpo electrizado. ¿Qué pasa por aquí? Ok. Dependiendo de la forma de los cuerpos, es cómo se distribuyen las cargas. Por ejemplo, aquí tengo una esfera. En la esfera, toda la carga se distribuye en toda la superficie de la esfera. Pero cuando tenemos un cuerpo que va formando una punta, la mayor densidad de las cargas se concentran en la parte de la punta. Y en el caso de que termine exactamente en punta, la mayor cantidad se concentra en las puntas. ¿Qué pasa cuando este elemento es un cubo? Bueno, en el cubo las cargas se van a concentrar en los vértices del cubo. Si vemos acá, están concentradas las cargas en los vértices del cubo. Bueno, serían en los vértices que no se ven en la parte de atrás. Al igual que lo que vimos anteriormente, en la esfera es alrededor de toda la superficie de la esfera. Aquí está una mayor concentración de cargas y en este punto está la mayor concentración. Más adelante vamos a ver lo que se llama el poder de las puntas, que
está muy relacionado con los pararrayos. Este elemento es que es un cubo en donde la densidad de las cargas se concentra en las aristas del cubo, nos da pie para poder entrar algo que se llama la jaula de Faraday. Ahí vemos por ahí un señor que está dentro de esa jaula y por fuera se está produciendo electricidad estática, le llegan los rayos, pero no le pasa absolutamente nada. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Efecto jaula de Faraday. La electrostática se encarga del estudio de las cargas eléctricas, la fuerza que se ejercen entre ellas y su comportamiento en los materiales. Ahora bien, sabremos lo que es una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. Se emplean para proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. Debe su nombre al físico Michael Faraday, que construyó una en 1836. Este efecto provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, anulando el efecto de los campos externos. Esto se debe a que, cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza, de manera que queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y cargado negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor sea polarizado, este genera un campo eléctrico, igual en magnitud, pero opuesto en sentido al campo electromagnético. Luego la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a cero. Se pone de manifiesto en numerosas situaciones cotidianas. Por ejemplo, el mal funcionamiento de los teléfonos móviles en el interior de ascensores o edificios con estructura de rejilla de acero. Una manera de comprobarlo es con una radio sintonizada en una emisora de onda media. Al rodearla con un periódico, el sonido se escucha correctamente. Sin embargo, si se sustituye el periódico con un papel de aluminio, la radio deja de emitir sonidos, puesto que el aluminio es un conductor eléctrico y provoca el efecto jaula de Faraday. Bien, en muchas ocasiones hemos estado en edificios y no podemos llamar a través de nuestro celular porque el edificio contiene demasiada cantidad de elementos metálicos. Por lo tanto, se comporta como una jaula de Faraday. Aquí tenemos unos experimentos sencillos para poder ver cómo funciona esta jaula de Faraday. Le han llamado monigote enjaulado. Veamos, es un pedazo de papel en la forma de un muñequito. Frotamos un globo, lo acercamos y vemos que el muñequito se mueve y es atraído por el globo cargado. Ahora vamos a utilizar una jaula pequeña. Vamos a meter la figurita de papel. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Frotar el globo y vamos a acercarlo. Vean. El muñequito no se mueve porque toda la carga está distribuida en el cubo de alambre. Vemos la diferencia. El muñequito de la derecha sí es atraído, pero el de la izquierda no, está completamente aislado. Este es otro experimento que se llama las pompas de jabón. Esto lo pueden hacer en casa.
¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, necesitamos tener una superficie, un acetato. El acetato previamente lo tenemos que mojar con un poquito de agua de jabón. Formamos nuestra primera pompa de jabón. Tenemos un globo frotado previamente. Y vemos cómo la pompa de jabón se va desplazando. Es atraído por las cargas del globo. Vean, hasta se deforma. Podemos jugar con él. El acetato puede ser una bolsita para guardar documentos también. Veamos en esta segunda parte. Hacemos lo mismo. Con un popotito formamos nuestra primera burbuja y formamos una segunda burbuja adentro de la primera y repetimos el experimento. Frotamos nuestro globo. Recuerden que debe ser con una prenda de lana o nuestro gato que tengamos cerca. ¿Y qué podemos observar? La pompa de jabón externa es la que se mueve, pero la interna no le pasa absolutamente nada. La pompa de jabón externa está haciendo las veces de una jaula de Faraday. Esto lo pueden hacer en casa, es un experimento muy sencillo. Bien, vamos a entrar a lo que son los materiales conductores. Todo material conductor permite el movimiento de las cargas eléctricas por su interior. Por ejemplo, tenemos los metales, como son el cobre, que es uno. Lo regular, todos los cables que tenemos en casa están hechos de cobre. El oro es un excelente conductor. Todos los conductores que llevan los satélites que están orbitando la Tierra son de oro, porque ahí se requiere una buena conducción de la corriente eléctrica. Otro conductor es la plata, el aluminio. Se utiliza mucho también, la Comisión Federal utiliza muchos cables de aluminio porque no son muy pesados y los cables son gruesos. El hierro también, el agua y un elemento que se llama tantalio. Si se dan cuenta, el cuerpo humano se considera como un material conductor. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano en su mayor porcentaje está hecho de agua, contiene mucha agua y además contiene muchas sales disueltas. Y las sales disueltas en agua son excelentes conductores de la electricidad. Así como hay materiales conductores, también hay materiales que se oponen al paso de la corriente, que se les conoce como materiales aislantes. Son los que no permiten el movimiento de carga eléctrica en su interior. Ejemplo, tenemos la madera, que es aislante, el vidrio. Si se dan cuenta ustedes, hay muchos aislantes de vidrio que están en las torres de Comisión Federal. El mismo aire también es un elemento no conductor. El corcho, una espuma, el hule y la cerámica son entre otros. Ahora, no todos los elementos que vimos se consideran como aislantes. Hay un punto en el cual dejan de ser aislantes y se convierten en conductores. Eso lo vamos a revisar más adelante. Y hay otro tercer grupo de elementos que se les llama los semiconductores. Los semiconductores son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico.
pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante en la naturaleza después del oxígeno. Otros semiconductores son el germanio y el selenio. Sin estos semiconductores no podíamos tener nuestro celular en la mano. Muchos elementos, como son las pantallas de televisión, contienen semiconductores. Su propia computadora contiene semiconductores. Estos semiconductores permiten un paso controlado de la corriente eléctrica. Y bien, esto sería todo lo correspondiente a nuestra clase. Y bueno, nos estaríamos viendo muy pronto a través de una reunión virtual. Espero que les haya gustado y que se les reafirmen sus conocimientos en electricidad. Hasta la vista.